Bienvenidos al curso de Geometría Descriptiva. El tema que vamos a estudiar es axometrías en la perspectiva caballera. Bueno, primero vamos a ver el caso 2, en donde el eje Z y el eje Y van a tener una diferencia de 90 grados. Entre cada eje va a haber un ángulo de 90 grados, en donde Z y Y van a tener siempre una proporción de 1. Mientras que el eje X, a partir de esta posición, lo vamos a mover por 120 grados. Y estas dimensiones, o cada una de las posiciones de esta, va a estar a 2/3, ¿ok? Con respecto a estas dos. En el caso 3, el eje Z y el eje Y igualmente tienen 90 grados y van a tener puntuaciones o diferencias de 1, entre 1 y 1 podemos marcar aquí. Mientras que el eje X, a partir de aquí, vamos a marcar 120 grados. Y aquí marcamos 120 grados y hasta aquí va a estar el eje X. Y cada una de las posiciones va a ser de 2/3 con respecto a X, a Y y a Z. ¿Okay? Para el caso 4, nuevamente el eje Z y el eje Y van a tener una separación de 90 grados y cada uno va a tener igual su posición 1 con 1. Esto no va a cambiar. Mientras que el eje X, a partir de esta posición, va a moverse por 315 grados. ¿Ok? Lo movemos hasta acá y en este va a aparecer X. Y cada una de las diferencias que tengamos aquí va a ser de 1/3. ¿Qué significa? Que si por ejemplo aquí mide 10, va a ser 10 centímetros, mientras que aquí van a ser 10/3, ¿no? De centímetro, por ejemplo, si fuera un cuadrado. ¿Ok? Entonces este va a medir 1/3 con respecto a Z y a Y. Vamos a estudiar el caso 1. El caso 1 lo dejé al final porque es el que vamos a hacer todo el proceso, en el que tenemos Z y Y igual a una diferencia de 90 grados, en donde el eje Z y el eje Y van a tener una diferencia de una posición, una unidad, vamos a decir 1 centímetro, mientras que el eje X a partir de aquí va a girar por 45 grados y cada una de sus divisiones va a ser un medio con respecto a Y y a Z. Bueno, pues ya que marcamos nuestros ejes, lo que vamos a hacer es precisamente ir poniendo las posiciones. Y si aquí suponemos que va a ser de 1, la diferencia de 1, vamos a marcar cada centímetro una línea paralela al eje Z. Posteriormente vamos a estas mismas líneas, las vamos a jalar sobre el eje X, paralelo al eje X, pero como tomando de referencia esta posición que ya habíamos marcado en el eje Y. Este es el eje Y, el eje Z y el eje X. ¿Ok? Entonces nuevamente aquí tenemos Z, Y y X. Y vamos a marcar ahora las posiciones, los unos sobre el eje X, que decíamos también que iba a ser 1 con respecto a 1. Entonces marcamos cada centímetro una línea y así nos vamos paralelas al eje Y y las paralelas al eje X. Por último, vamos a marcar sobre el eje X, como sabemos que van a ser de un medio, tenemos eje Y y eje Z, pero sabemos que sobre el eje X vamos a tener solamente la mitad, o sea que por cada 1 centímetro que marquemos aquí, aquí va a ser medio centímetro. Entonces de aquí a aquí vamos a ir marcando medio centímetro
y vamos a marcamos las posiciones en X y marcamos la línea sobre el eje Y y sobre el eje Z, de tal manera que ya tenemos nuestro cuadro completo. Bueno, aquí ya tenemos nuestra figura, que es la que vamos a dibujar. Y lo primero que hay que ver es la escala. En este caso estamos viendo que es una escala de 2 a 3 porque la figura original tiene 2 centímetros, mientras que nosotros estamos considerando 3. Perdón, recuerden que cada cuadrito mide 1 centímetro. Entonces, de 2 centímetros lo estamos convirtiendo a 3. Por eso la escala sería 2 a 3. Pasa lo mismo con el alto. Aquí tenemos 2 centímetros, mientras que para nosotros vamos a utilizar 3 cuadritos. Y aquí está dividido en 3 cuadritos. Entonces, nuestra escala es 2 a 3. Bueno, ya con estos datos, lo primero que vamos a utilizar es la vista de planta, que es la que decíamos se ve en la parte de hasta arriba, que si estuviéramos aquí es lo que estuviéramos viendo. Sin embargo, es la parte de arriba o superior, pero vamos a utilizar como base en la primera parte sobre nuestro eje X, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner lo que es 3 centímetros por 3 centímetros, que serían 3, o más bien 3 cuadritos, porque recuerden que este mide medio. Serían 3, 3, 3 y 3, ¿no? Serían los 4, el cuadrado. Y posteriormente una línea que va a dividir entre 1 y vamos a dejar aquí 2. ¿Ok? Posteriormente vamos a utilizar la vista de alzado, que es la que vamos a ver de forma lateral. Esa la vamos a marcar aquí. Tenemos 3 líneas hacia arriba, que es lo que nos va a dar precisamente el volumen. Luego tenemos 1. Este 1 lo podemos marcar aquí abajo y simplemente subirlo, porque este va a ser paralelo a eje X. Marcamos esta base. Aquí serían 2. Estos 2 también corresponden o son paralelos a estos. Y estos 2 también son paralelos al eje X. Entonces de esta manera lo podemos ir marcando. ¿Ok? Ya tenemos esta y podría ser esta parte que está aquí. De alguna manera, eso es lo que vemos en la vista de alzado. ¿Ok? Que sería esta. Y posteriormente pasamos a la vista de planta nuevamente, en la que vemos en la parte de acá arriba. Esto sería lo que estamos viendo. Mientras que en esta vista, que es la de perfil, esta es la que vemos desde el punto de vista de aquí, por decir que aquí estuviera el observador. Y tenemos que esta sería la primera y esta sería la segunda. Esta correspondería a 2 cuadritos, por decirlo así. De aquí a aquí estamos hablando de 2 y de aquí a acá estamos hablando de 1. Esta es la figura completa. Aquí, si se dan cuenta, bueno, borramos todo lo que nos sobra o lo que queda en la parte de atrás y que no se ve porque no tiene por ningún sentido. Marcamos con negro, podría ser todo nuestra pieza, nuestra forma. Podemos quitar todas las líneas de referencia para que se vea mucho mejor la pieza. Incluso ya la vemos sobre el eje. Si quitamos los ejes, y ahora lo que podemos hacer es ir. Ok, por ejemplo, esta es la vista de alzado que tenemos aquí azul. Luego esta es la vista de perfil que tenemos aquí en rosa. Y esta es la vista de planta. Esta que tenemos aquí en verde. Así es como se vería nuestra pieza completa en una proyección caballera. Dependiendo de los ángulos que tomemos, aquí si recuerdan, prácticamente queda liso. Teníamos aquí a 45 grados el eje X. Esta va a ir cambiando su posición y su vista dependiendo del tipo de datos que tomemos, pero prácticamente es lo mismo, solamente sería ir cambiando los ejes como venía en un principio.
Pues eso es todo, espero que haya quedado claro y si no, bueno, a través de los mensajes saben que podemos ponernos de acuerdo con cualquier duda, para que quede un poco más claro el tema.